El Estudio Podcast es un espacio en donde conversamos con profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas, formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y para el episodio de hoy del Estudio Podcast nos acompaña Luis Gárate, ingeniero en producción y operaciones, ¿no? Sí. Máster en ciencias de ingeniería con innovación y emprendimiento, y actualmente estás trabajando en CEDIA en el departamento de innovación y emprendimiento. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, ahorita estoy trabajando en el departamento, en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Red CEDIA. Eso. Red CEDIA es exacto. Red CEDIA es el consorcio de la Red Nacional de Investigación de las Universidades. Somos un consorcio de aproximadamente 42 universidades. Ahorita probablemente aumentemos un par. Y básicamente lo que ofertamos son servicios de Internet de red avanzada, servicios tecnológicos, fomentamos investigación científica, pero actualmente nos encontramos en un proyecto de crear un centro de transferencia de tecnología e innovación para todos nuestros miembros que están a nivel nacional. Este es el proyecto en el que nos encontramos trabajando actualmente. Buenas. Y aparte de lo que estás ya trabajando actualmente, ¿qué más has hecho antes de inmiscuirte en esta área? Bueno, ¿qué otros proyectos tienes? Particularmente, bueno, hay un campo que me agrada mucho, que es la docencia. Soy docente en la Universidad de la SOAY desde hace un tiempo, desde un par de ciclos. Anteriormente trabajaba como parte, yo fui becario CENESID, tuve la oportunidad de irme con una beca a estudiar en la Universidad de Londres y trabajé en el Ministerio de Coordinador de Producción devengando la beca. Básicamente en temas de política pública, luego en CENESID igual manejando temas de innovación, y actualmente en Red CEDIA he tenido la oportunidad de trabajar o de concursar en varios temas de investigación científica como galardones nacionales. Tuve la oportunidad de ganar un galardón que es el que me permitirá, si es que me decido a seguir mis estudios, pero es sobre el tema o los proyectos que he manejado, mi investigación que partió desde la universidad en Londres es sobre la nanotecnología, nanomateriales, específicamente nanofibras, que es un poquito el campo de mi investigación en la que me he desarrollado. Obviamente aparte de mi lado profesional, sino más ya un poco por interés propio y siguiendo a continuación de lo que fueron mis estudios en Londres. Buenas. Y bueno, ya ahí nos presentaste un poco del tema que vamos a conversar hoy. Un poco alejado de nuestra área, pero nos interesa bastante, que es... Sí, vamos a hablar de nanotecnología. Boom, ahí en la pantalla. Entonces, cuéntanos, primero, antes de ir a la parte más específica sobre las nanofibras y cómo van a empezar a revolucionar al mundo, ¿qué es la nanotecnología? Ya verás, como el nombre dice, nanotecnología es todo el grupo de tecnologías que se encargan o que tratan de manipular o trabajar con la materia, me refiero a materia, cualquier tipo de sustancia, a la escala molecular o atómica. Es el concepto básico de nanotecnología. Cool. Y las nanofibras es parte de esa tecnología, ¿sí? Pero el concepto básico es eso de la nanotecnología, que tiene muchísimos campos, desde sistemas, materiales, todo tipo de campos, pero siempre teniendo en cuenta que se trabaja a un nivel ya atómico o molecular, que sería el concepto básico de la nanotecnología, que es súper interesante porque es como un tema tan de moda, pero no se tiene idea, o sea, no se conoce mucho, y un concepto que es simple o sencillo, pero que es importante que se tenga en cuenta. Y sobre las nanofibras, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué implicaciones tienen en la actualidad? Básicamente, ¿qué son las nanofibras? Las nanofibras son, como el nombre dice, son fibras que vienen de polímeros, como la gran mayoría de lo que se conoce como supermateriales o materiales de la nueva era, que siempre digo, el principio básico físico es que el ratio del peso versus el área es bastante bajo. ¿Qué significa? Es sencillo. Suena más complicado lo que vamos entrando en confianza, pero... Que, por ejemplo, con fibras normales tú tienes un área X y tienes un peso dado, pero con nanofibras tienes esa misma área, pero con un peso exponencialmente menor. ¿Por qué? Porque el diámetro de la fibra es en la escala nano, ¿sí? Para que te des cuenta, un nanómetro es 1 milímetro dividido en 1.000.000 de partes. ¿Sí? Entonces son fibras a esa escala, 500 nanómetros o 100 nanómetros o 10 nanómetros. Entonces obviamente como son tan pequeñitas las fibras o el diámetro de la fibra,
tú cubres un área pero con un peso exponencialmente menor. Claro. O sea, a partir de eso, la cantidad de aplicaciones de la ingeniería es innumerable. O sea, absolutamente todo lo que se te puede ocurrir. Pero ese es el principio básico, porque es tan importante. Bacán. Y ahora metámonos como un poco más específico. ¿Qué implicaciones pueden tener ya en la sociedad y en la economía las nanofibras? Alguna vez conversábamos sobre que esto de ser un supermaterial, de cómo puede ayudar, no sé, hasta en aplicaciones para el ejército, por ejemplo, así. Exacto, verás. Las nanofibras es todavía un mundo, o sea, que está en exploración, ¿sí? Todas las universidades a nivel mundial, las principales universidades del mundo están como entre ellos en una competencia de ver quién tiene o patenta o quién saca el método de producción en masa de nanofibras más pronto, ¿sí? Porque todo lo que se trabaja ahora con nanofibras es a escala de laboratorio, ¿sí? No existe un método de producción en masa exacto, que reduzca los costos. Entonces, el número de aplicaciones que tiene actualmente son en proyectos o en temas donde el costo no es una restricción, pero la aplicación puede ser en todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, actualmente, ¿en qué se utiliza? Por ejemplo, en el área espacial, proyectos de la NASA, que son 100.000, 200.000 millones, claro. Hacer un traje con nanofibras. A ver, ¿y por qué es súper importante la fibra? Aparte de esto que les explicaba, el ratio es que aparte de no pesar nada, son mucho más resistentes. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto, por lo que, por ejemplo, una fibra normal, si tú coges una lupa, tiene las intersecciones, que son las hebras, que muchas veces son las que definen la fortaleza de un material, y las nanofibras tienen muchísimas más hebras, ¿sí? Son con tensión, que se llama la tensión direccional, o son mucho más resistentes. Entonces, imagínate lo que es un material que no pesa nada y es más resistente. Entonces, por ejemplo, en la NASA utilizan este tipo de fibras para sus trajes, porque obviamente no tienen ningún problema con el tema del costo. Claro. Pero a partir de eso hay un número infinito de aplicaciones. Por ejemplo, si fuera ya en producción en masa, utilizar ropa, utilizar zapatos de nanofibras. Muchísimo más resistente y no pesa absolutamente nada. Es un super material. En la ingeniería de tejidos es también súper interesante. Esa es una de las aplicaciones en la que ya se trata. ¿Por qué? Porque las superficies o la cantidad de material no es tan grande, obviamente. Pero la ingeniería de tejidos, ¿qué es básicamente? Es todo lo que son injertos o para recuperación de la piel. Tú coges, te pones una fibra y inyectas células o pones células y tratas de recuperarte. Entonces, ¿cuál es lo interesante de las nanofibras? Es que generalmente las células se colocan en los tejidos normales, en las ingenierías de tejido normal, se colocan en las intersecciones, digamos en las hebras de las fibras. Pero como tú tienes un material con nanofibras que tiene muchísimas más hebras, sí, o sea, muchísimos más puntitos donde colocar células, tienes una mejor calidad en la recuperación de la piel. Pero sí, esas lacrotas. Hoy más que nada tienes mucha más tonalidad. Es como decirte los píxeles de una pantalla. Mientras más píxeles, más puntitos tienes, ¿qué pasa? Es mucho más definida tu pantalla, tu resolución. Ustedes saben más que yo. Lo mismo sucede en la ingeniería de tejidos, es súper interesante. Claro. Que tienes muchísimos más lugares donde colocar o donde trabajar con las células. Entonces es súper interesante. ¿Y por qué crees que este proceso industrial que por lo general se da con cualquier nuevo experimento o cualquier material aún no se ha dado totalmente con las nanofibras y la nanotecnología? Mira, ahí es algo súper interesante. O sea, primeramente ha ido todo de la mano. O sea, la primera persona que se le ocurrió la producción de nanofibras se llama electrospinning, la forma más básica de producir, fue en los años 70, 80. Pero obviamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, incluso los materiales, los polímeros de los que salen las fibras han ido mejorando, entonces las circunstancias han ido mejorando poco a poco. Pero es como cualquier campo de ciencia, hay todavía un número impresionante de variables que no se conocen. Para la producción se utiliza alto voltaje. Entonces, una de las opciones es con alto voltaje. Entonces, hay demasiadas variables que todavía no se conocen. Por ejemplo, hay restricciones o problemas con el alineamiento de las fibras. Cuando tú produces, como son fibras tan delgaditas, a veces estas son perfectamente alineadas las fibras que nosotros conocemos normalmente. Uno de los problemas con las nanofibras es que no tienen muy buen alineamiento. Por ejemplo, esa era mi área de concentración en mi investigación, cómo tratar de mejorar el alineamiento. Entonces, tarde o temprano se va a llegar a algún método. Pero sabes que era súper interesante cuando yo estudiaba, ves que los problemas que tienen ahora, o sea, que tiene la ciencia o las principales restricciones o problemas a los que se enfrenta la producción de nanofibras,
son compartidos o como que se repiten de la producción de las fibras normales hace 100 años. Hace 150 años muchos de los problemas que tenían las personas para producir estas fibras normales. Sí, entonces como que han tratado de hacer una analogía cómo ir superando las limitaciones que tienen actualmente. Era súper interesante ese tema. Y sí hay como tal vez un camino para empezar a hacer que esta tecnología no esté tan alejada en cuanto a costo y empiece a ser más accesible para la población. Sí, verás, eso es lo que trata la gente. Por ejemplo, el principio básico o el método básico era utilizar alto voltaje. O sea, esa era la fuerza que te producía la nanofibra. El investigador justo, incluso fue mi director de tesis en la Universidad de Londres, patentó un método en el que él, o sea, súper creativo, sustituyó esa fuerza por fuerza centrífuga. Entonces, con alto voltaje el tema era el costo. Porque imagínate, producir nanofibras, si tienes alto voltaje, ¿cuánta electricidad gastas? Entonces, él cambió por fuerza centrífuga, que era mucho más fácil, solo ponía un motorcito que giraba. Claro. Pero ahí se enfrentó, y actualmente se enfrenta a muchos otros problemas, que es sobre todo el alineamiento y algunos otros temas. Entonces, yo creo que tarde o temprano... Pero eso es más o menos un punto de partida. Un punto de partida, exacto. Ver tus restricciones, lo que hace la ingeniería, ver tus restricciones y tratar de cambiar o cómo elevar esas restricciones con todos los instrumentos de ingeniería que puedas. Pero tarde o temprano creo que de aquí a unos 10 años ya vamos... Menos también, 10 años con el mundo globalizado vamos a... Que todo está avanzando rapidísimo, sí. Entonces, lo mismo pasaba con la fibra de carbono, por ejemplo. La fibra de carbono hace 20 años era extremadamente cara. Ahora sigue siendo caro la fibra de carbono, que viene en los vehículos. Claro. Es igual un material que viene de un polímero súper liviano y extremadamente resistente. Sí. Y cada vez ha ido reduciendo su costo. Ahora vehículos ya tienen fibra de carbono y todo eso, ya no es tan caro. Entonces puede ser lo mismo. ¿Y qué otras aplicaciones nos hablabas que se pueden aplicar en tejidos? ¿Y qué otras aplicaciones se están dando en la actualidad? ¿Y a qué se está aspirando a llegar con la nanotecnología y las nanofibras? O sea, como te decía, si no fuera por la restricción del costo, todo lo que tú te imagines, porque es una fibra, todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, una de las aplicaciones que sí se tiene, o que algunas digamos, instituciones o algunas... están utilizando es, por ejemplo, como filtros, ¿sí? Pero igual, en proyectos en los que el costo no sea una restricción. Claro. ¿Por qué? Porque igual, al ser fibras tan pequeñas, puedes filtrar muchísimo más y con mucho menos peso. Y así una cantidad innumerable. Puedes hacer un montón de cosas. Sí. Y... bueno, queríamos también conversar hoy contigo sobre innovación disruptiva y cuáles son las diferencias que hay. Esto es innovación disruptiva, ¿no? Oh, sí, obvio que sí. ¿Y cómo se logra innovación disruptiva para...? Sí, bueno, al menos de lo que yo tengo mi concepto de innovación disruptiva, o sea, como necesitas un concepto previo para entender qué es lo que se conoce como innovación evolutiva, que es todas las innovaciones que hacen, por ejemplo, las empresas que crean, no sé, tal vez un nuevo producto, pero de manera gradual, que van mejorando sus productos, sus servicios, tienen siempre algo innovador. Pero en cambio, una innovación disruptiva es algo que rompe totalmente la palabra, sí, que genera, que cambia las reglas del juego, que cambia el mercado, que cambia la percepción, el comportamiento incluso de las personas. Entonces... y generalmente estos tipos de innovaciones no se dan, o estadísticamente se da más en empresas pequeñas o emprendimientos pequeños comparado con empresas grandes. Sí. Las innovaciones disruptivas. Las disruptivas, porque ellos tienen un nuevo paradigma, claro. Creería yo. Los pelados en el garage. Exacto. Netflix, Amazon, Facebook, todos sí, fueron empresas que no tradicionales. O sea, Walmart versus Amazon. Amazon ahora es un monstruo, pero si te pones a observar 30 años atrás, ¿quién se hubiese imaginado que Amazon está a punto de quebrarle a Walmart? Claro. Entonces son porque rompe sus visiones tradicionales. Entonces yo creo que va un poquito el concepto por ahí. Por eso es tan importante el emprendimiento. O sea, porque todas estas nuevas pequeñas empresas, ideas o generaciones de conocimientos de gente con nuevas ideas es lo que ha cambiado mucho el mundo. Netflix, tantos de esos que comenzaron de la nada. Y es bacán que hables sobre emprendimiento. No le teníamos tan en mente en realidad, pero ¿qué está pasando con el emprendimiento en relación a la innovación ya en la parte más local?
O sea, porque claro, hablamos de ejemplos así súper heavy como ya Netflix, Netflix, claro. Amazon, Airbnb y todo eso. Claro. ¿Qué está pasando? Porque vos estuviste trabajando también en Cenecino, en la parte del banco de ideas. Claro. Entonces, ¿qué está pasando con ese componente de innovación o qué está pasando con el emprendimiento a nivel país? Sí, bueno, yo creo, o sea, primero que este tema de innovación y emprendimiento es como que se ha puesto de moda también. Entonces, Sí, claro, totalmente. sí, ese es un problema. y eso es un problema porque hay muchos mitos, verdades, Mitos y verdades, verdades. así que uno trata de analizar. O sea, yo creo que sí hay un grupo de jóvenes o de personas con realmente excelentes ideas, o sea, realmente capaces de crear este tipo de emprendimientos o de lo que llamamos innovación disruptiva, pero al mismo tiempo también creo que existe un gran grupo de personas, ojo, emprender, cualquier tipo de emprendimiento es bueno. Sí, de pero toda escala, claro. Toda escala, pero yo creo que el grupo todavía sigue siendo reducido de gente que tiene esa capacidad de generar ideas que realmente pueden cambiar la economía del país, pero es un grupo todavía relativamente pequeño, creo yo. Se habla bastante de emprendimiento, de innovación, pero como a veces hemos conversado, innovaciones de alto impacto, claro, o emprendimiento de alto impacto todavía es reducido. Creo que sí hay sus casos, pero todavía es reducido, todavía hay muchísimo por trabajar, porque si no escuchamos por todo lado el plan de emprendimiento, el trabajo, el hackathon, el dice que, el dice cuánto, el chuta, y uno dice, estamos al pelo. Claro, estamos emprendiendo en bomba, sí, pero innovando, no, sí, pero no. No creo que sea tan así. Claro, no. Particularmente en mi concepto. Yo creo que sí hay gente que, digo, pero es todavía muy reducido. Sí, hay muchísimo por está trabajar. pasando. Sí. Y en cuanto a la academia, ¿crees que es el rol de la academia en estos puntos de emprendimiento e innovación? Es clave, o sea, es fundamental, porque actualmente vivimos en lo que se llama como, o al menos las economías fuertes son las llamadas economías del conocimiento. ¿Qué pasaba? Hasta los años 70, 80, las economías más fuertes eran las economías basadas en la industria. Mientras más industria tienes, más fuerte es tu economía. Empieza el fenómeno de la globalización, los mercados se expanden y la gente y las grandes industrias empiezan a buscar lugares como la China, India, Bangladesh, donde poner su industria, donde poner su planta. Y deja de ser atractivo para ellos en sí a gran escala la industria, porque a ellos no les interesa que su gente gane lo que ganan otras personas. Claro. Entonces, ¿cuál fue la opción más sustentable? La economía basada en los servicios y en el conocimiento. Los servicios, por ejemplo, Inglaterra es un caso de una economía basada en los servicios. Es un banco, es consultoría, es turismo. Ah, sí, claro. Y una economía basada en el conocimiento que vivimos actualmente, que es lo más importante es la generación del conocimiento. O sea, las empresas más importantes del mundo tienen una base tecnológica, en su conocimiento. Encima, gente, lo importante que es una universidad en sus procesos de generar conocimientos, pero también de asegurar los procedimientos o los procesos de transferir adecuadamente ese conocimiento. Claro. Sí, porque por eso es que también empezamos a escuchar los temas de transferencia tecnológica y todo eso, porque es la clave. O sea, yo tengo que generar conocimiento, pero como universidad, mi misión es transferir, y es un poquito en el proyecto que nos encontramos. Porque si bien creo que la generación de conocimiento en el país ha mejorado, pero en estos temas, ¿no? Todo tipo de publicación tiene su valor y estamos de acuerdo, los investigadores investigan y publican, pero tiene que haber un procedimiento para transferir, exacto, que se vea los resultados del beneficio dentro de la sociedad. Entonces eso debe ser, y también empezar a discernir o establecer prioridades en la generación del conocimiento. También las universidades creo que es importante, o sea, hay temas que son importantes investigar, pero en estos temas de innovación y emprendimiento sí tendrían que estar claro cuáles son nuestras potencialidades y sobre todo qué temas o qué aspectos del conocimiento nos podría llevar a tener una economía más sustentable a futuro, creería yo. Claro, y en un mundo que avanza, como decíamos, tan rápido con estos cambios de tecnologías, de innovación disruptiva, ¿cuál es el rol de la academia? O sea, que se debe enseñar, que se debe. Exacto. En cuanto a este tema del mundo, de la velocidad cambiante del mundo. Claro, es un poquito lo que yo te decía, es generar el conocimiento
y asegurarse de que ese conocimiento pueda ser transferido a la sociedad. O sea, yo creo que eso es el eje primordial. Porque vivimos de una era del conocimiento, entonces es primordial que la universidad esté generando ese conocimiento, no solo transmitiendo lo que ya existe, sino generando y aparte asegurando de que ese conocimiento sea transferido a los entes pertinentes que puedan aprovechar ese conocimiento. Vos, así, algún ejemplo como docente, ¿cómo llevas la forma en la que se mueve el mundo y todas las cosas que están pasando a tus clases? Porque, o sea, creo que sí nosotros hemos vivido un proceso de transición respecto a cómo se llevaba antes la educación, cómo se tiene que llevar ahora. Exacto. Y, o sea, siempre hay como cuestionamientos o cosas que uno puede identificar que no están yendo tan bien. ¿Qué cosas crees que son las que tiene que empezar a hacer el docente para garantizar una mejor educación en un mundo como el que tenemos ahora? Y yo creo que lo primero es romper o sea, particularmente mi experiencia también, digamos, estudiantil, fue una experiencia muy cerrada, de conocimiento totalmente cerrado. Y yo creo que siempre cuando converso con mis alumnos es, primero que rompan esa barrera, o sea, como que te despiertes de esa burbuja en la que vives, porque estás sobre todo, por ejemplo, tengo alumnos de octavo ciclo que son muchos de ellos brillantes, diría la mayoría, y siempre trato de conversar de temas para que ellos salgan y vean qué está pasando en el mundo, y cómo el mundo está cambiando y cómo eso va a afectar les va a afectar a ellos directamente. El otro día conversaba, yo doy, por ejemplo, en administración de empresas. Y me decían, no, profe, me dicen, nosotros no sabemos mucho de ingeniería. Y les comentaba que la tendencia es que prácticamente casi todas las personas, todos los profesionales de aquí a 15, 20 años van a tener que saber al menos conceptos mínimos de tecnología y de ingeniería, porque si no, no van a poder trabajar. O sea, todos van a saber un poco de todo, ¿no? Claro, tienes que saber, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Por ejemplo, Amazon, ¿qué es? Es una tienda, sí, pero es una tienda con algoritmos, o sea, obviamente habrá gente especialista en eso, pero tienes que entender cuál es el concepto, o sea, detrás de la tecnología. Al menos eso es lo que decía Bill Gates, que para él todo profesional tendrá que tener al menos un conocimiento de qué es la tecnología y cómo funciona la ingeniería. Entonces, ese tipo de cosas para que ellos también rompan. Porque yo creo que lo que más puedes aprender más se aprende, es mi experiencia también después incluso de mi posgrado, es en los libros que puedas leer. Entonces, genera esa curiosidad de los chicos para que puedan leer. Ahora tenemos acceso a cualquier conocimiento. Es súper, está a la mano. Antes era más complicado, pero ahora se pueden comprar un libro. Para que los muchachos tengan esa idea y empiecen a leer. Y siempre lo que les trato de inculcar es que empiecen a leer. Ojalá que me hagan caso algún día. Ojalá lean. Es difícil. Yo hasta cuando me gradué yo les decía, yo no leía. Y la lectura es un mundo infinito. Nunca acabas de... Y empiezas un libro y sigues. Sí. Y hablando de este tema sobre que el ser humano ya debe aprender algo de tecnología en un futuro, podríamos entrar en el tema de la automatización. ¿Crees que los profesionales están listos para un futuro donde la automatización va a reemplazar muchas tareas? Eso sí es lo caso. Es buen debate. Eso es loquísimo. O sea, vamos a ver cuál es tu perspectiva. Mira, yo creo que... Hijo, ¿cómo te pones? Porque verás, la gente que defiende dice, a ver, la automatización sí quita trabajos, pero también genera nuevos. O sea, por ejemplo, sí. Pongamos un ejemplo, Amazon. Sus bodegas ahora manejan automáticamente robots. Entonces, y eso desplazó el trabajo de quiénes, de las personas que colocaban. Sí, ¿y cuáles son las nuevas personas que vinieron a trabajar? Son las personas electrónicas, mantenimiento y todo eso. Entonces, en mi modo de ver, quizá el número de plazas, aún así igual creo que se va a reducir, pero sobre todo el impacto que va a tener es en qué oficios o en qué trabajos se van a ver desplazados, porque se van a ver desplazados. Entonces, ahí la misión por ejemplo, yo creo que países como Estados Unidos e Inglaterra ya vieron esa misión y sus mallas, tú puedes ver muchísimas de las carreras que tienen y ellos ya saben, dicen, no vamos a necesitar. Sí, es lo que hacen. Por ejemplo, ingenieros industriales, en Inglaterra no te dan ingeniería industrial, ya no necesitan ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que producen en la China. Y si las pocas cosas que tienen son más automatizadas, que ya necesitan otro tipo de profesional, sí se desplazó.
Entonces la gente que, o sea, yo creo que va a haber un grupo de gente que sí se va a ver desplazada. Probablemente, pero va a haber, probablemente, como te digo, el número de personas vengan otro tipo de profesionales a trabajar con ellos, pero va a haber un grupo de gente que sí va a ser desplazada. Ese es mi concepto. O sea, al menos la cuestión sería que vaya de la mano todo lo que está pasando con para qué te están preparando, ¿no? Exacto. O sea, ese sería como que el mejor de los escenarios, porque sí, o sea, puede que vaya a existir gente que va a ser desplazada, pero es la gente que probablemente está a punto de jubilarse, ¿ya? Que ya no habría problema. O sea, sería bueno, sí sería denso, pero habría una transición más fácil, me refiero. Siempre y cuando las universidades ya empiecen a tomar la responsabilidad de cuáles son los profesionales que... Exacto, y la universidad debe tomar la responsabilidad de para qué te está preparando, cómo te está preparando, que de ley en todas las profesiones sí creo que pasa mucho eso de que el rato que sales te das cuenta que te faltó tal destreza o tal conocimiento, y aún Exacto. peor con lo rápido que se mueve el mundo. O sea, ya no va a ser tanto como no aprendí esto, sino no consigo trabajo porque lo que estoy no me sirve. No te sirve, sí. Yo creo que, o sea, va a haber una generación que sí va a ser desplazada. Va a ser denso. Sí, súper. Y va a ser, en cambio, falta de profesión. Ya hay falta, por ejemplo, de programadores, falta de... Sí, de programadores faltan full. Falta, Estados Unidos. Matemáticos también sé que... Es como que gente dice, no sean malos, mándenme de todo el mundo, porque no tienen. Pero ellos están desplazando a gente que tenía empleos más tradicionales anteriormente. Esa es mi visión, no sé. Cacho. Pero es súper debatible. Hay gente que dice que no, que sí, todos esos temas, todas esas lecturas apocalípticas y todo. Pero, Las lecturas apocalípticas, ¿qué está pasando? Y bueno, ustedes en Cedia o por todo lo que te escucho, bueno, quieren implementar algunos proyectos, quieren tratar de generar cierta cultura de innovación en el país o en la ciudad. ¿Cuáles crees que han sido los retos más, o sea, bueno, los retos más grandes que han tenido que ustedes superar o que se están enfrentando al momento de querer implementar todas estas cuestiones que son disruptivas esas o no? Nosotros primero queremos generar un entorno en el que se propicie una comunicación clara entre los actores. Que ya no existe ese divorcio terrible de la academia, lo público, lo privado. Exacto, y ese es creo el primer reto al que se enfrenta generalmente todo este ecosistema nacional de innovación. Es como que bastante clásico, pero una vez que estás ahí te das cuenta que es denso, o sea, es bastante marcado, es la falta de articulación, no existe articulación. Sí, no existe articulación entre los actores. Y otro de los retos que yo me he dado cuenta, y creo que siempre he conversado a veces con mis compañeros, es el que en sistemas o ecosistemas de innovación de países que funcionan bastante bien, cada actor ha identificado claramente su función, su competencia y se dedica a eso. Y aquí en el país no ha pasado mucho. Por ejemplo, la academia debe investigar, debe generar conocimiento. El sector público debe generar política pública y debe poner las bases o las reglas claras para que se dé la innovación. Lo mismo el sector privado. Pero en cambio aquí veo que no ha pasado mucho eso. Veo probablemente un sector público por ganas de incentivar, pero metiéndose en competencias que probablemente no sean las de ellos, las universidades los mismos, los empresarios igual. Entonces creo que uno de los retos primeros es identificar claramente, de manera conjunta y digamos sistémica, cuál es la función de cada uno de los actores de un ecosistema. Por ejemplo, para eso sirven los procesos de transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque la universidad sabe investigar. Claro. La misión de la universidad no es vender, porque eso sabe hacer una empresa. Entonces, eso es uno de los retos también. Y de ahí, si puede ser ya algo más puntual, todavía falta de financiamiento, o acceso a financiamiento, pero eso puede ser resultado de que no existe la misma cultura. Gente todavía que tiene su dinero no se anima todavía a invertir en un emprendedor y todo, entonces eso tomará tiempo también. Y en comparación a otros países, ¿cómo nos ves? Sí. Por ejemplo, Londres es, de mi experiencia, de lo que estoy allí, o sea, no es tan desarrollado como digamos, Silicon Valley o incluso Israel, pero en cambio es la capital financiera del mundo y lo que más da es plata. Claro. Entonces, y el nivel educativo tiene no solo Londres, pues también sumale Cambridge, Oxford, están universidades muy fuertes que entendieron esos procesos. Y creo que están muchísimo más adelantados. Creo que Colombia también hace bastante bien las cosas. Pero bueno, en eso nos encontramos tratando de hacer algo interesante. ¿Y sí crees que eso va a empezar a cambiar conforme cambien los roles de liderazgo que hay?
Porque muchas de las trabas pueden ser también por quienes administran los espacios que están tan divorciados en el ecosistema, ¿no? No, bueno, digo eso porque en realidad mi esperanza siempre es que las cosas cambien cuando los roles de liderazgo cambien. Y siempre le conecto al hecho de que nosotros somos como una generación llena de quejas, porque estamos viendo lo que está pasando en otros lados y lo que no pasa aquí, y pucha. Exacto. O sea, nosotros somos, pero cuchillos para quejarnos de las cosas que están pasando, porque te das cuenta, ¿no? O sea, lo que vos dijiste, un país al lado nuestro está súper avanzado y nosotros, ¿por qué nos estamos quedando? Sí, sí. ¿Crees que tiene que ver con eso? Bueno. Sí, obviamente. Y yo también espero lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente a veces, sin entrar en temas políticos ni nada, pero creo que, por ejemplo, Medellín, el caso de éxito de Ruta N y todo esto, se dio el momento en el que una persona conocía de este tema y dejó cualquier interés personal, político, lo que sea, a un lado y empezó a trabajar de manera articulada. Esperemos que sí, pero el liderazgo es la clave de cualquier proyecto, sobre todo de un ecosistema que debe ser tan articulado. Claro. Es bastante complejo. Son procesos complejos. Sí, es bastante complejo. Es bien complicado. No se llevan bien los procesos, todo se cae de ley. No, es bastante. Así nomás viejitos con ganas. Sí, es bastante complicado. Sí. Pero bueno, esperemos que. Ahorita tenemos un proyecto súper interesante. Iniciamos prácticamente desde cero en enero y es una cantidad de trabajo considerable. Sí, tengo con algunos compañeros, pero bueno, con ganas de trabajar. Chévere. Sí. ¿Y tal vez crees que faltan como espacios para socializar este tipo de proyectos, no en relación a hackathons, sino en realidad para hacer críticas a estos proyectos y para que la gente conozca y se meta de lleno a estos proyectos? ¿Crees que faltan espacios? ¿Qué proyectos? En relación a estos conceptos que nos hablas de innovación, de todo el ecosistema. de todo, claro, que la gente aprenda. Sí, bastante. En sí falta cualquier espacio que fomente una cultura, o esta cultura de innovación. Y una de las misiones de nosotros es tratar de, al menos de lo que podamos, generar estos espacios. Por ejemplo, espacios como estos también es interesante. Espacios de debate. Probablemente alguna persona nos podrá estar viendo y no está de acuerdo, pero es interesante que exista el debate. Entonces, poco a poco se va generando esos espacios, pero sí hace falta todavía. Al menos espacios con debate, digamos, de calidad, donde se puedan discutir ideas interesantes. ¿Y algo más que agregar antes de cerrar? Nada. Una reflexión final respecto a todo lo que hemos conversado. Una reflexión final. O bueno, es medio cliché la reflexión final, pero o sea, ¿qué crees? ¿Cómo crees que podríamos cerrar respecto a todos estos temas? Porque sí hemos hablado mucho de cosas que van a pasar, creo, y que bueno, de alguna forma están pasando. Y yo creo que lo más importante es prepararnos. Más así de miedo, preparémonos. No, me refiero a prepararnos. que creo que tenemos el conocimiento, es la ventaja de este mundo del conocimiento, que es accesible ahora. Por ejemplo, anteriormente con la industria, si no sabías cómo fabricar algo, si no tenías la maquinaria, no podías alcanzarle a los países. Pero ahora con el conocimiento te da la oportunidad de sí hacerlo. No hay razón por la cual aquí una persona no desarrolle una plataforma, no desarrolle una aplicación, no desarrolle algo interesante. O sea, se eliminan un poco estas barreras, pero depende de nosotros prepararnos y estar listos para afrontarse, porque cada vez el mundo se va a globalizar más y la competencia va a ser mucho más. Claro. La preparación tiene que ser mucho más. No necesariamente formal, sino también preparación por la cuenta de cada uno. Entonces, esto es súper importante, creo yo. Que ahora con el internet es... Todo. Y si te interesa un libro, te compras un libro, pides a alguien que te traiga. Cachas, ya ahí podemos empezar otro debate completamente entonces cuál es el rol de la academia, pues. Exactamente. Sí, es súper interesante también. Me salió un pues terrible, ¿qué me pasa? Pero... no, pero sí, o sea, te calmo. Es que ya ahora pues como vos aprendes tanto por tu cuenta, sí. que qué me tiene que enseñar el docente en la universidad, es debatible. Es full debatible. Entonces, bueno, vamos a empezar la segunda parte del podcast. No, pero bueno, muchas gracias, Luis. Creo que ha sido bastante interesante las cosas que nos has contado. Está bueno igual para nosotros empezar a salirnos un poco de los temas que por lo general siempre estamos tratando para combatir justamente las cosas que estuvimos conversando hoy. Perfecto. Y nada, de seguro te tendremos en otra oportunidad. Muchas gracias, encantados. Sí. ¿Qué pasa? Y que pase Vamos a tener nuestras redes sociales, van a aparecer aquí los links y
Gracias por vernos, gracias una vez más Luis y gracias.